está todo andando. Bueno, creo que ahí está andando todo, me parece. Voy a acomodar esto y arranco. Bueno, desde ya, buenas tardes. Este, mm, Como, los que son nuevos acá o ven, les cae este video de repente, o están viendo un vivo mío por primera vez, nada. Mi nombre es Lucio, les voy a dejar mis redes acá abajo, si lo están viendo por YouTube. Este es un proyecto que tengo, este canal, donde mensualmente hago charlas sobre filosofía y psicoanálisis. En el caso de hoy toca hablar sobre Walter Benjamin, un texto llamado Para una crítica de la violencia. Ya nos vamos a meter de lleno un poco de eso, mientras tanto doy algunas consideraciones formales. En principio, todos los meses, fin de mes, último fin de semana del mes, hago una charla, siempre la voy avisando por Instagram. A veces más cerca de la fecha, a veces más lejano, depende del tiempo que tenga durante la semana. Pero siempre manteniendo esa rigurosidad, ¿no? Siempre también hablando de temas de actualidad, ¿no? Siempre tratar de agarrar algún texto de filosofía o psicoanálisis para hablar sobre algún problema de la actualidad. En este caso, sobre el concepto de la violencia, ¿no? Hoy nos va a tocar hablar sobre el concepto de violencia, ¿no? Tengo un cafecito ahí abajo por si de repente les interesa el contenido y quieren aportar económicamente, así tipo, unas rupias, porque les interesó y demás, para motivarme a seguir haciendo esto. Lo dejo ahí abajo en la descripción, ¿no? Me parece que no mucho más respecto a lo formal. Ahora bien, ¿por qué el texto de este mes es para una crítica de la violencia de Walter Benjamin, ¿no? Bueno, hice circular un reel ayer, ¿no? Donde intentaba problematizar por qué es interesante preguntarnos por el concepto de violencia, ¿no? Por lo menos, capaz notarán por mi acento, yo soy de Argentina. En Argentina están habiendo muchos hechos de violencia. Nombraba, por ejemplo, represiones policiales en Jujuy, ¿no? Por otro lado, hay varias interpretaciones respecto a la política, interpretaciones respecto a, no sé, a la historia del país, si se quiere, ¿no? Que giran en torno a como que la violencia es necesaria para generar algún tipo de orden, ¿no? Siempre igualmente poniendo el acento en el fin por el cual se usa la violencia, en tanto violencia como un medio para generar algún fin esperado, ¿sí? Y por justificar ese fin se termina haciendo desastres, ¿no? Mi interés es justamente traer este texto que quizás es de los más conocidos de Benjamin, pero no sé si se lee mucho en la academia, porque Benjamin en general medio que le escapa a la academia. Ahora voy a explicar bien por qué Walter Benjamin le escapa a la academia, pero sí es interesante, ¿no? Agarrar estos textos que sí se ponen a hacer una crítica de cuestiones que nos atraviesan, el ejercicio, de la violencia por parte del Estado, represiones policiales, las huelgas, todos estos temas son los que va a hablar Benjamin, y siempre sosteniendo la atención, ¿no? Porque lo que termina pasando cuando se hacen interpretaciones respecto al uso de la violencia, se terminan quedando, son simplemente pensando en la finalidad, ¿no? Entonces, como el fin se justifica, aplicamos la violencia. Y, chao, nos olvidamos de la violencia en sí, ¿no? Porque el fin está justificado. Y entonces, listo, la violencia queda relegada y se empieza a debatir moralmente la finalidad, ¿no? Y es lo que trae Benjamin. La propuesta de Benjamin en este texto es decir, no nos quedemos encerrados en la idea de los fines, sino vayamos a la violencia quizás como medio. Dice, voy a hacerme de cuenta que la voy a usar como medio. Eso como una introducción al tema de la violencia, porque me parece interesante hablar de la violencia, ¿no? Eso en primer lugar. Ahora bien, quizás hay gente que lo conozca, quizás hay gente que no. ¿Quién carajo es Walter Benjamin? O Benjamin, ¿no? Para ser más precisos con... Walter Benjamin, para ser más preciso con su idioma. Fue un filósofo alemán. Ya les digo, creo que nació en 1892. Sí, como tengo acá. 1892. Y falleció en 1940.
una historia muy particular, la de este muchacho. A propósito también por una lección de este texto y de Benjamin, nació el 15 de julio, o sea, en este mes, el mes de julio, donde está ahí transmitiendo esto, nació Walter Benjamin. 40, ¿no? Nació en este mes. Filósofo judío. Claramente, se imaginarán, 1940, se muere en 1940. Y algo con el nazismo y su muerte va a tener que ver, ¿no? No sé si lo pensaron, pero el nazismo intervino en su muerte. Ahora voy a explicar por qué. Es un tipo que es muy interesante de analizar, ¿no? Porque lo que lo hace así de particular es la interpretación que hace de las cosas y sus intereses, en primer lugar. Tiene intereses de los más variados, ¿no? Este texto, como mencioné en el principio, hace más referencia a un orden jurídico. Hace más referencia a lo jurídico, ¿no? A la justicia, al derecho. Pero Walter Benjamin, se lo recuerda más por otros textos que son más de corte artístico. Otro de los textos más conocidos es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ¿no? Un texto re largo, no lo voy a anotar, perdón. No, que en general ese texto se suele dar en la facultad, entiendo que de comunicación, entiendo que de artes. También se dedicó a hacer crítica literaria. Por ejemplo, hay un texto que habla de Baudelaire, ¿no? Está compilado en otro libro que se llama El París de Baudelaire. Ahí se compilaron varios ensayos que hizo Walter Benjamin sobre Baudelaire. Así que ya tenemos derecho, tenemos arte, tenemos literatura, historia. Otro de los textos más importantes de Walter Benjamin es sobre el concepto de historia o tesis de la filosofía de la historia, también a veces traducido, ¿no? Hay muchos intereses con los cuales escribió Benjamin. La tarea del traductor, ¿no? Sobre el lenguaje escribió. Es muy difícil, a mi entender, encasillarlo en, bueno, es filósofo del arte, filósofo del derecho. No, porque escribió de muchas cosas. Pero eso solo no es lo que hace interesante a Walter Benjamin, ¿no? Eso ya nos tendría que decir, oh, mira, este tipo se dedicó, tiene varios frentes abiertos. Otra cuestión que lo hace muy interesante a este muchacho es la particularidad, ¿no? Con el cual analiza estos fenómenos. Como yo dije, él es judío. Fue judío. No solo judío, sino también entiendo que hasta ortodoxo, ¿no? Algo de este judaísmo vamos a hablar porque el texto habla de su judaísmo, ¿no? Se muestra la postura judía, por así decirlo, una interpretación judía de la violencia hacia el final. Pero también es marxista. ¿No? Y uno puede pensar, sí, pero Marx decía que la religión es el opio de los pueblos. ¿Cómo es que este tipo puede juntar ambas cosas y reproducirlos en una escritura, ¿no? Es muy simple. También dije que le interesa la historia, ¿no? Le interesaba la historia. Pero concretamente lo que le interesaba, y acá está donde está la vertiente marxista, lo que se llama la filosofía de la historia. Es el relato que se hace acerca de la historia, ¿no? El relato, ese devenir, que se lo empieza a pensar, ¿no? De, bueno, esto fue por tal y tal motivo y se encuentra esta constante en la historia. Un ejemplo de esto es Hegel, ¿no? Que plantea con su dialéctica un devenir histórico. Mediante las contradicciones va progresando la historia. Ese es un ejemplo de filosofía de la historia, ¿no? Pero a Benjamin, si bien el marxismo tiene esta vertiente de filosofía de la historia donde dice que la historia es el producto de las luchas de clases, por lo cual las luchas de clases es lo que permite el avance de la historia, esta idea de avance a Benjamin le molesta, ¿no? Y critica la idea de progreso. Ahora bien, antes de meterme con el progreso, voy a hacer una última cosa sobre la historia y el marxismo, para que se entienda cómo es que puede juntar esto.
El marxismo dice que al final de la historia, cuando se concrete la revolución proletaria, ahí listo, ahí va a ser el momento en el cual ya no vamos a tener que preocuparnos por, digamos, no va a haber desigualdad. Es un momento que está bueno, por así decirlo. Pero para decirlo en términos de Benjamin, esto es mesianismo, le dice Benjamin. Es un momento mesiánico. Y decís, pará, ¿cómo es que dentro del marxismo está el Mesías de repente? Bueno, justamente lo que dice Benjamin es que la historia en este progreso se presenta como lucha entre vencedores y vencidos. Entre vencedores y vencidos. En la cual, ¿no? Al final de la historia va a existir el Mesías, ¿no? Que va a liberar a aquellos vencidos y va a justificarlos, por así decirlo, va a salvarlos de la interpretación histórica, ¿no? El texto habla un poco de eso, ¿no? Al final, ya al principio arranca hablando un poco de eso, de manera un poco tangencial sobre el Mesías judío marxista. Otra cuestión respecto a la historia del progreso, ¿no? Al progreso de la historia. Esto se ve bien en el último texto que escribió, que se llama Sobre el concepto de historia, ¿no? Donde justamente la idea de ese progreso histórico, de que ahora somos mejores que antes, eso dice Benjamin, a mí no me cierra, no me gusta, dice. Voy a mostrarles, ¿no? Una frase de Benjamin que escribió en este libro que les cité, en el sobre el concepto de historia. Creo que son varias tesis que tienen cortitas, ¿no? Es la tesis número 6. Dice: el Mesías no viene solo como el Redentor, viene como vencedor del Anticristo. Solo aquel historiador tiene el don de avivar la esperanza en el pasado, algo que le preocupa en demasía. Y acá es la parte más fuerte: ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo cuando él venza, y este enemigo no ha cesado de vencer. ¿Cómo entiende entonces la historia Benjamin? ¿No? La historia la entiende como un relato de los vencedores. Un relato de los vencedores. Este no. Acá estás. Un relato de los vencedores, ¿no? En ese relato de vencedores, los vencidos, que vamos a hablar un poco de eso en el texto de hoy para una crítica de la violencia, sobre el lugar del vencido, están olvidados por la historia. Y es gracias al Mesías que se puede retomar esas interpretaciones de los vencidos para hacer que no caigan en manos del vencedor que no cesa de vencer, ¿no? Porque ni los muertos están a salvo del vencedor. Porque el vencedor va a interpretar la historia de los muertos vencidos. Esto, bueno, como dije, además del Mesías, tiene una raigambre judía porque hace referencia a un libro bastante difícil que se llama el Talmud. Para no hacerla larga, ¿qué es el Talmud? Es un libro un libro dentro de la tradición judía, donde se escribieron todas las interpretaciones sobre, entiendo que la Biblia, y sobre, también por lo que estuve chequeando en YouTube, la forma de actuar, por así decirlo, de manera correcta, si se quiere. Está como una tabla de leyes. Pero en el Talmud se escribe no solo las interpretaciones vencedoras, porque la Biblia, ¿no? Entendiendo el libro como la Biblia, es una interpretación de la palabra del Señor. En el Talmud están todas, incluso las vencidas. Por lo cual en el Talmud sí están los vencidos y se los recuerda, ¿no? Es larguísimo el Talmud. Benjamin estudió el Talmud, ¿no? Otra persona que lo estudió fue Levinas. Ya hice una charla sobre eso al respecto. Pero nada, el tema de los relatos de los vencedores y los vencidos es algo que le interesa mucho a Benjamin. Tanto es así que el texto, para una crítica de la violencia, arranca diciendo lo siguiente. Respecto... ¿Dónde está la ética? Acá está. Pues respecto a la violencia, en su sentido más preciso,
solo se llega a una causa eficiente cuando se la concibe en un contexto ético. Por lo cual, hacer una crítica de la violencia y cómo esta violencia va fundando al derecho, ¿no? Ahora voy a explicar qué entiende por violencia Benjamin. Hace justamente, es una postura ética porque implica también nosotros que estamos con capacidad de decir, darle palabras a aquellos que no pudieron dar su interpretación, ¿no? Depende de nosotros ese carácter mesiánico. Eso en primer lugar respecto de la ética. Darle lugar a aquellos que fueron vencidos. Aquellos que fueron vencidos por los vencedores y que su interpretación está olvidada. Depende de nosotros darle esa interpretación, darle ese lugar. Pero también hay otra perspectiva ética, que es un poco menos intuitiva, ¿no? Si se quiere. Y acá, digamos, antes de pasar al texto, me interesa señalar un poco más sobre la historia de Benjamin, ¿no? Un hombre que, bueno, le dije que se dedicó a varias cosas, a varios rubros. Por otro lado, bueno, cuando estalló el fascismo, bueno, antes se doctoró con una, les digo, tesis sobre el romanticismo alemán en 1919. Después quiso hacer otra tesis y se la negaron, que es sobre el origen de la tragedia alemana. Y por lo menos mi lectura de Benjamin, en general, cuando lo leo, siempre me pareció una persona como que se involucra un montón en lo que escribe. Se nota realmente la persona de su entusiasmo, lo que opina, lo que deja opinar. Y cuando hay algo que queda medio inconcluso, que él también es bastante críptico, de hecho me costó bastante entender este texto, es excelente porque permite un montón de interpretaciones y permite pensar. Es un tipo que te invita a pensar constantemente, ¿no? Cuando estalló la guerra, tenía dos amigos muy conocidos dentro del ámbito de la filosofía, que son Adorno y Horkheimer. Hice un video al respecto de ellos, sobre industria cultural, si les interesa, indagar un poco más sobre ellos. Eran amigos de Benjamin. Y ellos se exilian a Estados Unidos. Benjamin dice, no, todavía hay cosas que hacer en Alemania. Se queda. Mala elección Benjamin porque lo empezó a perseguir la Gestapo. O sea, el tipo era marxista y judío. O sea, la Gestapo estaba... y encima intelectual. No tenía chances. Y bueno, está escapando. Y la idea era pasar la frontera Portugal-España. Justo ese día se declara una revolución, no me sale ahora el nombre, me sale golpe de estado, pero cuando hay un conflicto interno, no me sale la palabra. Bueno, el punto es que se cerró la frontera de España porque una revolución civil me sale, pero no me acuerdo, a ver si lo tengo acá. No tengo eso, bueno, no importa. El punto es que estaba cerrada la frontera. Y como estaba cerrada la frontera, dijo, si yo me quedo un día más acá, me mata la Gestapo. Y decide suicidarse. Se toma narcóticos. O sea, antes de eso, escribe las tesis sobre la filosofía de la historia. Ese fragmento que les leí fue escrito minutos antes, quizás, de que Benjamin se muera. O sea, antes de que decida suicidarse para que no lo mate la Gestapo. Dice, prefiero matarme yo antes que me mate el nazismo. Y lo que es más terrible de todo es que al otro día la frontera se abrió. Y se abrió la frontera y Benjamin quedó ahí como, bueno, y es para en general los que nos gusta este autor, es digamos, horrible, un trago amargo, o sea, lástima no pudo pasar, ¿no? La frontera. Y encima fue el único día que estuvo la frontera cerrada, o sea, peor. Y se nota este gesto de Benjamin. Aparte siempre es un tipo que está siempre por fuera siempre está por fuera de las interpretaciones canónicas, ¿no? Durante su época, no sé hasta qué punto era muy leído, fue después de su muerte que Adorno empezó a mover sus textos para que sean leídos, ¿no? Y en la actualidad, bueno, es un autor que si bien no se integra tanto en la academia, por lo que tengo entendido, sí da mucho de qué hablar. Ahora sí, no los distraigo más con el preámbulo de Benjamin. Nos metemos al concepto de la violencia, ¿no? Que como dije, es
ético pensar y problematizar el concepto de violencia. Por acá. En principio hay que entender la palabra en su sentido alemán, ¿no? En su sentido alemán, que es Gewalt. Gewalt es lo mismo que violencia. Ahora bien, no es cualquier tipo de violencia. La Gewalt es la violencia de las leyes, no es más en un término jurídico, no es más jurídica. Ay. Jurídica, ¿no? Es la fuerza de ley, le dice Derrida. Que algo vamos a hablar de este texto, o sea, que aparte que es un texto de Derrida, fuerza de ley. Derrida encuentra en este texto de Benjamin, si no se acuerdan quién es Derrida, tengo un video al respecto, cuando hablo de Levinas y Derrida, es el que inventó así rápidamente la palabra deconstrucción, que tanto usamos, y dice que encuentra en este texto de Benjamin, no es exactamente un ejemplo, pero dice, acá Benjamin usa la deconstrucción. Es un texto deconstructivo. Y también esto tiene que ver la deconstrucción con la ética, ¿no? ¿Saben por qué? Porque no se cierra ninguna moral. Porque no es moral. ¿Qué significa que sea moral? Moral es decir, esto está bien y esto está mal, ¿no? ¿Qué es todas las interpretaciones respecto al uso de la violencia que se hace, ¿no? Respecto a las huelgas, claro, los trabajadores piensan que su huelga está bien, ¿no? En cambio, por ejemplo, la patronal dice que está mal y queda en eso. Y bueno, entonces se justifica los fines, la violencia queda de lado, queda fuera del análisis, por lo cual para sostener una crítica de la violencia no solo es ética por lo que expliqué del mesianismo, que depende de nosotros darle interpretación a aquellas personas que ya no tienen voz, sino también porque sostiene la indecisión, lo que Derrida llamaría la aporía, las contradicciones, ¿no? No es moral, es aporía, ¿no? Sostiene la contradicción. Por esto también es ético. Se avanza un poco más Benjamin, dice, ¿cuáles fueron las interpretaciones respecto a la violencia? Digamos, respecto a lo jurídico, a lo moral, etcétera, ¿no? ¿Cómo surge ahí? Dice, hay dos corrientes dentro del derecho que interpretan la violencia de una manera distinta, ¿no? Tenemos por un lado lo que se llama el jus o jus naturalismo, yo lo voy a escribir con i porque en mi traducción está con i. El jus naturalismo, que como su palabra indica, natural, también conocido como derecho natural, piensa que existe una idea de justicia que excede al derecho, excede a las leyes, que puede ser alcanzada por la razón. Idea de justicia como una justicia natural. Existiría una justicia natural. Hay que ver qué significa justicia natural. Dicho sea de paso, no tengo idea. Y de hecho es muy interesante que no tenga idea. O sea, que no se sepa bien qué es la justicia natural. Una idea de justicia natural que se puede alcanzar mediante el uso de la razón. Ajá, me decís. Pero si hay una justicia natural, ¿dónde está la violencia? Porque este es el fin. El fin es alcanzar la justicia. ¿Dónde está la violencia? Bueno, la violencia para el naturalismo. Y acá está, incluso cita a Darwin, o sea, para mostrar hasta qué punto a la impronta de biologicista que tiene esto. La violencia es una materia prima. Entonces, no importa, una materia prima. Es una materia prima a la cual no importa realmente mucho hacer una crítica de esto porque lo que va a fundamentar el uso de la violencia es la justicia natural. Y no se crean que una justicia natural es algo referente a la naturaleza necesariamente, por más que incluso cita a Darwin. Una justicia natural es lo que yo literalmente les dije
respecto a la interpretación de el país está desordenado, entonces uso la violencia para ordenarlo. Bueno, idea de un orden que debería ser un criterio de justicia natural, por lo cual empleo la violencia como materia prima, no me importa, porque total se justifica en términos evolutivos. ¿Qué significa eso? Se justifica la violencia en términos evolutivos, bla, 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 y me centro en la finalidad. Como mi fin que propongo es justo y puedo acceder mediante la razón, el país necesita orden, aplico la violencia. ¿Viste? Por lo cual Benjamin dice, che, acá como que la violencia no me interesa esto porque no hace una crítica a la violencia. A todo esto algo que no hablé, un poco más adelante voy a hablar el texto por qué es de 1921, ¿no? ¿Por qué es importante que sea de 1921? Bueno, lo digo ahora. Estamos añitos posteriores a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde hubo una en Alemania que salió perdiendo. Hubo varias revueltas civiles, hubo varios enfrentamientos y demás. Que el concepto de la violencia estaba por todos lados allá, ¿no? Y Benjamin se propone hacer una crítica a la misma para bueno, hacer un análisis de lo que le estaba pasando en ese momento, ¿no? Bien contemporáneo el tipo. Porque su crítica a la violencia, como les dije, al ser una interpretación judía y marxista de algo que pasaba, o sea, imagínense en este momento, en 1920, al calor del positivismo, que vos decías Biblia y te dice, no, chao, anda a leer epistemología, ¿no? O sea, y aún así el tipo podía hacer una interpretación de la violencia y van a ver que es muy interesante, ¿no? Marcar esa cuestión de agarrar algo que Nietzsche llamaría intempestivo, algo que, ¿por qué se pone a hablar de Dios respecto a la justicia en 1920, ¿no? Bueno, y esto da que hablar mucho más, nos permite pensar un montón. Volviendo, ius naturalismo. Por otro lado está el llamado ius positivismo. Que a diferencia del naturalismo, positivismo, acá está la idea de progreso también. Como le dije anteriormente, Walter Benjamin no le gusta para nada la idea de progreso. Así que algo va a decir de esto, algo va a decir, pero no es por el progreso necesariamente. Acá el ius positivismo hace referencia al derecho positivo. Para todo esto, yo no estudio abogacía. Capaz que le pifien en algún término jurídico, les pido perdón, gente que sí estudia abogacía. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más fiel al texto que tengo para tratar de no generar muchos errores a nivel judiciales. El ius positivismo es el derecho escrito. Por lo cual, lo que sería injusto es estar en contra de la ley. Si la ley dice A, vos no, o sea que no se puede hacer A, vos no podés hacer eso, independientemente del fin. Por lo cual, para Benjamin, lo que dice el ius positivismo, legitima, ¿no? O sea, legitima la violencia respecto de esto que está escrito. No le importa tanto el fin al ius positivismo. Siempre y cuando esté legitimado, o sea legal también. Ahora voy a explicar la diferencia entre legal y legítimo. Siempre y cuando sea legal lo que está haciendo, no te pueden juzgar. Sos inimputable, hermano. ¿No? Ahora, acá tenemos la razón y acá tenemos lo legítimo. Yo planteé una duda recién, medio de un equívoco duda, que es, ok, ya esto creo, a mí por lo menos me hace mucha más tensión que esta. Porque, ¿cuál es la diferencia entre legal y legítimo? ¿No? Hay una nota al pie que tengo escrita ahí en mi texto, que lo que habla de la cuestión de la legitimidad, a la diferencia de lo legal. Legal es sostenerse en lo que está escrito. Es legal, chao, listo, inimputable. Legítimo, ¿no? Hace más una interpretación respecto de la razón. También acá está la idea de razón, de racionalidad. Dependiendo cómo justifiques tu acción, ¿no? Está bien o mal, ¿no? Más o menos lo mismo, o sea, la razón está en los dos lados, en la palabra legítimo. Y esto es un problema, o sea, ¿cómo puedo darme cuenta que el fin es justo y el medio es legítimo si está la razón en el medio? ¿No?
Es una pregunta que sostiene Benjamin y se queda en esa aporía en términos de Derrida. Sin embargo, dice que incluso el ius positivismo y el ius naturalismo se encierran en el mismo dogma. O sea, los dos dicen de diferente manera lo mismo, ¿no? Y acá bueno, lo voy a escribir, ya fue. Medios legítimos, ¿no? Sí, medios legítimos justifican, o sea, fines justos y fines justos, o sea, bueno, medios legítimos justifican los fines justos medios legítimos justifican fines justos y fines justos justifican medios legítimos. Esto que parece hermosamente dicho así, medios legítimos justifican los fines justos y fines justos justifican los medios legítimos. Que parece un trabalengua, parece... Lo que está diciendo que es que el fin justifica los medios y los medios justifican el fin. Digo, si el fin es justo, chao, no me importa el uso de la violencia, el abuso, total es un fin justo. Y los medios, como son legales, no importa, hacen que el fin después sea contingente, ¿no? Ahora el problema está en definir qué es lo justo y qué es lo legítimo. No sé, o sea, si pasa por la razón, ¿no? Ya ahí aquel que tiene el poder de la razón es aquel que puede justificar los medios y fines, ¿no? Insisto, pensemos en nuestra actualidad de decir, la represión que están pasando en Jujuy, por ejemplo. Maestros que piden un aumento salarial, ¿no? Entonces hacen huelga. Después, el Estado que dice, la huelga es ilegal. Entonces justifico mediante la policía este fin justo, mediante legitimo el medio, o sea, la represión policial, mediante mi fin justo, que es, no se puede hacer huelga, y te invento un nuevo derecho. ¡Pum! ¿Viste? Y es eso, o sea, ¿se entiende ahí la contradicción que encuentra Benjamin? Sin embargo, esta contradicción la mantiene lo que sostiene Derrida. Esto es un gesto de constructor, por así, no sé si de constructivo o de constructor, ¿cuál es la palabra? Y dice, igual de todos modos, Benjamin, voy a hacer de cuenta, dice, que me voy a centrar en el derecho positivo, ¿no? Porque si me centro en el derecho natural, la violencia queda de lado, el Gewalt queda de lado. Me voy a centrar solamente en el derecho positivo, o sea, en las leyes, ¿no? Porque no solo le importa el medio, es aquel que se pregunta por los medios, sino que también por su historia. Como dije que el ius positivismo hace una lectura histórica. Una lectura histórica de los derechos. Dice, este derecho estaba así, después este derecho lo superó, por lo que entiendo que dice acá Benjamin. Acá es cuando digo que puedo entrar en algún equívoco respecto del derecho positivo, ¿no? Por lo que estoy buscando, entiendo que está bastante correcto. Este derecho históricamente fue así, después salió esta resolución y lo cambió, y ahora este es el que va, y va por una cuestión de progreso histórico, y siempre se mejora. Pero siempre le interesan los medios al positivismo. Dice, bueno, voy a meterme acá, ¿no? Sin embargo, dice, como lo mencioné anteriormente, para hacer una correcta crítica de la violencia, hay que hacer un análisis histórico-filosófico, una filosofía de su historia. Que es justamente ver, o sea, sí, está bien, si me decís históricamente es un cuentito, sí, esta resolución, ahora está este otro, y siempre una idea de progreso, porque la sociedad progresa, es más civilizada, ¿no? No, ese cuentito a Benjamin no. Ese cuentito de que ahora somos mejores, la idea de progreso, dice, no.
Porque en esa idea de progreso, en esa idea de historia, hay interpretaciones que son vencidas. Hay gente que no pudo hablar, ¿no? Y es ético hacer una historia de su filosofía para ver qué pasó en esas contradicciones, ¿no? Es lo que le interesa a Benjamin. Ius positivismo. ¿Qué es lo que dice el ius positivismo o el derecho positivo? ¿No? Le sustrae la violencia a los individuos, su violencia natural. Acá les pido por favor presten mi atención. Es medio difícil el texto, a mí me costó bastante, porque habla de violencia natural, violencia positiva. Así que nada, voy a tratar de ser lo más claro posible para que se entienda, ¿no? El hecho de la violencia natural. Dice, se le sustrae a los individuos la violencia natural, ¿no? Para proteger a la comunidad. Y la violencia, ¿quién es el que puede ejercer violencia? El Estado. El Estado ejerce violencia. Sin embargo, los individuos no. Le sustraen su violencia. Dice, según el derecho positivo, según la interpretación del derecho positivo, para no afectar a la mayoría. Esta lectura es hobbesiana. Si no saben quién es Thomas Hobbes, a mi entender es bastante hobbesiana. Si bien entiendo que él es más naturalista que positivista, él dice que como antes había, si pensamos en un estado primero, hay una pelea de un todos contra todos porque no hay ley quien regule esas peleas, se elige al mejor guerrero, dice, no lo deja muy en claro a quién, que va a ser el, digamos, no sé si presidente, no sé si llamarlo presidente porque la figura de la autoridad, del soberano, ahí está, el soberano me salió, que es quien puede manejar la violencia. Le sustrae a todos su pequeña violencia individual, se la gana todo al Estado, el soberano, ¿sí? Para evitar que se peleen todos contra todos. Por lo cual el Estado termina siendo el leviatán, dice, porque el hombre es el lobo para el hombre. Es una frase que si bien la saca de Plauto, la usa Hobbes en su texto. Y eso nos garantizamos que está todo bien, no nos vamos a pelear entre nosotros. Genera un montón de contradicciones, tenemos un montón de problemas. Y el poder del soberano tampoco es que es tan eterno, ¿no? Porque también el soberano se cuida de que nadie le saque su poder, ¿sí? Pero esta interpretación de que para que no nos matemos entre todos, dice, no me cierra, no es tan racional esto. No es que yo no decidí voluntariamente ceder mi violencia natural para dársela al Estado. O sea, no creo que nadie lo haya hecho, racional y voluntariamente. Sino, dice, esto no explica por qué a la gente venera al gran criminal. ¿Qué es el gran criminal? Esto me interesa muchísimo. ¿Cuál es la figura del gran criminal hoy en día, 2023, 30 de julio? ¿No? Porque el gran criminal, esto me queda un poco más claro en Derrida, ¿no? Voy a ir y venir del texto de Derrida, ¿no? Si bien no voy a centrarme en el texto de Derrida porque me parece un montón, literalmente no me alcanza el tiempo, lo que hasta los voy a dejar para un segundo momento, una segunda charla. Pero es interesante los aportes que va haciendo este texto y cómo nos permite abrir un poco más el horizonte de pensamiento, ¿no? Cómo nos permite pensar. El gran criminal. El gran criminal no es aquel que hace un crimen así enorme y toda la gente, ¡wow! Mirá cómo se robó el banco, tipo. No. El gran criminal es aquel que demuestra las contradicciones en el derecho. Muestra contradicciones en el derecho. El derecho, ¿no? Si bien Benjamin no deja en claro quién es el gran criminal, o sea, yo busqué a ver en quién estaba pensando Benjamin en 1921 por el gran criminal, Robin Hood, pero Robin Hood se entiende porque es el que le roba a los ricos para darse a los pobres. Hay una cuestión así media natural ahí de una idea de justicia poética, justicia natural, también en Robin Hood se puede ver, de balance, de le saco al que más tiene para darle al que menos tiene. El gran criminal no le importa eso. El gran criminal, hoy por hoy, para mí, ¿no? Porque después, para mí es el lobo de Wall Street. Digo que para mí es el lobo de Wall Street.
Literalmente, el personaje de DiCaprio en la película El Lobo de Wall Street, para mí hoy por hoy es la figura del gran criminal admirado. ¿Por qué? A este tipo no le importa el otro. Claramente lo que muestra la película es que a este tipo lo que menos le importa es el otro. Y es interesante cómo motiva a todos sus este, a todos sus compañeros, no sé si son compañeros, a su subordinado, si se quiere, creo que la de jefe de la empresa, hace mucho no la vi, no me acuerdo. Porque dice, no, ahora hay que, con su poder de elocuencia, tienen que venderle esta lapicera, ¿viste? Y hay un montón de lobos de Wall Street dando vuelta, esa gente motivacional que entiende el éxito como lo monetario, lo liberal, ¿no? El éxito, unidad de éxito respecto al económico. Es un estafador, porque lo que muestra en la película de Wall Street es un tipo que estafa constantemente, por lo menos en la gran parte de la película, no tiene ninguna represión por parte del Estado, porque se maneja medio en ese híbrido entre lo legal y lo ilegal. También está incluso, bueno, esto ya es un poco más moral, pero es un tipo que también arrancó teniendo una esposa, hijos, un tipo tranqui, y después termina haciendo cualquier cosa, ¿no? Y creo que hasta tipo le es infiel a la mujer, porque claro, al tipo no le importa nada, no le importa a un otro. Eh, Eso quizás es una interpretación un poco más moral, ¿no? Pero es interesante cómo es que este tipo que decís, cómo esto puede generar admiración, ¿no? Y el ejemplo que da Derrida es de un juez que se llama Jacques, no me acuerdo cuánto, yo lo busqué. ¿Dónde estás? Bueno, cuando lo encuentre les digo. Que es básicamente para nuestra cultura argenta honesto. O sea, un abogado que defiende causas de lo más difíciles y lo llaman el abogado del diablo. Pero honesto es interesante porque es el abogado en modo Dios. En modo Dios. ¿No? Así que luego de Wall Street, honesto, el gran criminal. ¿Viste? Porque volviendo al tema del gran criminal, si efectivamente todos racionalmente cediéramos nuestra violencia para garantizar que nadie se mate contra nadie, esto no explica por qué existe una admiración por aquellos que exceden la ley. No explica. Y dice que en realidad lo que pasa, y esta es la tesis fuerte de Benjamin sobre el texto, en el texto la mantiene siempre, y pensémosla, el derecho positivo no ejerce violencia para garantizar el bienestar. No es que sacrifica al individuo en pos de la humanidad. No. Lo que hace es extraerle la violencia al individuo para garantizar la existencia del derecho. Es garantizar su propia existencia, ¿no? El derecho, violencia, para poder seguir siendo derecho. ¿Cómo decirlo así más fácil? Para garantizar su perdurabilidad. ¿No? ¿Cómo es esto? Pará. Si el lobo de Wall Street, ¿no? Pongamos el lobo de Wall Street. Ejerce una violencia natural, para él natural, porque su fin es justo. Hacerse el éxito económico es un fin justo. No tengo por qué explicar mis estafas, porque yo soy un capo. Y entonces mi fin económico, digamos, justifica los medios violentos. Bien maquiavélico, el fin justifica los medios. ¿No? Me escapo de la ley. Y la ley, fuera de ley, esto es de arriba, estar fuera de ley, no le gusta al Estado. Porque hace que invente una nueva ley. Fíjense el éxito que están teniendo toda esta gente que habla de. Toda esta gente que habla de la motivación, de la. Ay, me sale del éxito, ¿no? Esta gente que intenta irse, bueno, supongamos que hay una ley natural de que todos deberían ejercer, todos trabajan, que sería bastante parecido a extraer su propia violencia. Todos tendríamos que trabajar 8 horas semanales para que el Estado continúe, suponiendo que hay un orden así más
macro que dice esto, no, el Estado es horrible, voy a ejercer mi propia ley que se excede del Estado, va por afuera del Estado, ¿sí? ¿Y qué dice el lobo de Wall Street? Puedo generar un nuevo derecho, se genera un nuevo concepto de justicia. ¿Cuál es el nuevo sentido de justicia? Hay que abolir el Estado porque no me deja hacer mis microtransacciones. No, igual eso de los jueguitos. No deja hacer mis cosos de criptomonedas, ¿viste? Con toda esa revuelta que hubo para hacer intervenciones del Estado respecto de las criptomonedas. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Si lo justo es el éxito económico, ¿no? No quiero entrar en, porque insisto, no quiero hacer ningún tipo de valoración moral, porque eso sería faltar el respeto al texto que dice que hacer una crítica de la violencia es ética, porque no quiero ponerme ni en el lugar del lobo de Wall Street, ni el del Estado que pone su violencia para reprimir las voluntades individuales. Es sostener esa contradicción lo que lo hace ético también, y es lo que le interesa a Derrida. Creo que lo dije 1000 veces, pero me gusta que quede claro. Entonces dice, y voy a fundamentar porque digo que la violencia garantiza la perdurabilidad del Estado, ¿no? Entiendan que este texto es de 1921, ¿no? La figura del Estado estaba mucho más asentada, era una figura que estaba, ¡pum!, ahí, ¿viste? No es ahora que estamos más en una época neoliberal, 2023, donde quizás la figura del Estado está un poco más disuelta, ¿no? Por toda esta cuestión del liberalismo económico, ¿sí? Sin embargo, hay muchas cosas, por más que esté el liberalismo económico, que este texto nos va a poder dar cuenta, ¿no? Vamos a las fundamentaciones por cual Benjamin dice, la violencia le sirve al derecho para perpetuarse, para conservarlo, ¿no? No, perdón, vamos a hacer al revés, ¿no? Porque dijimos que el lobo de Wall Street funda una nueva concepción de justicia, un nuevo concepto de derecho. Vamos a la violencia fundadora, le llama. Violencia fundadora. Fundadora de derecho. Fíjense que la palabra hasta derecho es rarísima porque uno entiende al derecho como algo positivo, derecho adquirido, yo tengo mis derechos, pero acá está usando ese doble juego de derecho porque habla del derecho en términos de leyes, ¿sí? Y también va a hablar, bueno, esto más adelante, cómo ese derecho, que lo entendemos como algo bueno, es una interpretación histórica que hace que los vencidos, queden totalmente relegados. ¿No? Fundadora de derecho. Dijimos, gran criminal. ¿Y qué otra es una fundadora de derecho para Benjamin? Las huelgas. Las huelgas. ¿Por qué? Fíjense todas las revoluciones que hubieron, todas las huelgas que hubieron, cómo han cambiado el paradigma. Acá habla de la Revolución Francesa. En un momento dice que la Revolución Francesa usó el jusnaturalismo. De hecho, creo que casi cualquier huelga usa conceptos naturales de derecho. Entendiendo lo natural no como entendiendo natural por un lado lo biológico, lo que excede a lo humano, sino también como una especie de orden, así como que excede todo lo natural, ¿no? Porque esto, como interviene el humano, no, esto la verdad ya no es más natural, no, cuando interviene el humano se contamina, también eso también se entiende como natural, ¿no? Las huelgas sí me proponen un fin natural, una justicia, una idea de justicia, dice Benjamin. La Revolución Francesa es una, ¿no? Una idea de justicia. Por lo cual, a ver, voy a hacer un poco de volumen, no sé si lo tengo. ¿Tengo volumen? Creo que sí. Volviendo. Por lo cual se contradice con el derecho formado. Las huelgas proponen una interpretación de justicia que se contradice con la del derecho, ¿no? Con el derecho establecido. Una violencia fundadora le llama. Bueno, violencia fundadora, ¿no? Para abolir algún criterio del Estado. Sí, pero dice Benjamin, sí, es verdad, son violentas. Las huelgas son violentas. Pero ¿saben qué? En realidad no. Pueden interpretarse como violentas. Es más, se encuentran fuera del derecho.
hasta que existe el derecho a huelga. Cuando existe el derecho a huelga, ya no es tan revolucionario esto. Ya el temita se nos aburguesó. No sé si usa esa palabra, pero ya se licúa, ¿no? Porque el derecho, como lo ve como una fuera de ley, como las huelgas están fuera de ley. Ojo, también hay huelgas que son totalmente legales, o sea, que proponen algo que está en la ley y el Estado no, digamos, si el Estado reprime incluso lo que es legal, digo, puede ocurrir. Aunque así lo fuera, lo que dice Benjamin, como de algún modo se las piensa fuera de ley, el Estado dice, mirá, si yo las consigo fuera de ley me puede romper. Así que voy a integrarlas en tanto derecho a huelga y les pongo condiciones, ¿no? Porque si no, lo que dice Benjamin es, te sabotean las fábricas, te rompen la empresa, te cortan las calles, ¿no? Entonces, pone límites de cómo hacer la huelga. Y listo, me conservo, chao, ya la huelga dejó de ser violenta, pareciera, ¿no? Y dice Benjamin, ¿vieron cómo es las únicas dos entidades, dice sujetos jurídicos, creo que usa la palabra, sujetos jurídicos que pueden ejercer la violencia son las huelgas y el Estado? ¿No? Pero ¿qué pasa? Hay veces que las huelgas, por más que estén fuera, por más que le integren la ley, por más que queden integradas, por más que queden integradas a la ley, todo lo que ustedes quieran, el Estado las reclama como ilegítimas, ¿no? Porque dicen lo que reclaman es ilegítimo o es injusto. Entonces, ahí ¿qué hacen? ¡Pum! Represión, ejercen violencia para conservar el derecho. Porque las huelgas lo que pueden hacer es romper el derecho, es imponer una nueva idea de justicia, ¿sí? Una nueva idea de justicia. Y lo que hace también las huelgas es subvertir el derecho y generar uno nuevo. Para garantizar su conservación, lo que hace el derecho dice, mira, cuando ya empieza a romper un poquito las pelotas, no, son ilegales, pum, represión, ¿no? Y con violencia ejerce, pum, ahí la violencia contraria para suprimir la huelga. Y ahí surgen un montón de interpretaciones. Es verdad, Benjamin en este texto no analiza el fenómeno de comunicación, si bien se lo lee mucho a Benjamin en lo que es las carreras de comunicación. Entiendo que en comunicación social lo leen bastante, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo se juegan las interpretaciones, porque hay un punto que, si bien es verdad que Derrida dice no es solamente una contradicción de interpretaciones lo que hay, también el papel de... Esto excede al texto, ¿no? Es una pregunta que abro, así como la del lobo de Wall Street. ¿Cómo a veces se intenta interpretar, esas interpretaciones contaminan estas cuestiones? Digo contaminan no en buen y mal sentido. No estoy haciendo un sentido moral en este sentido, ¿no? No quiero decir que esté mal contaminar. Es imposible. Nietzsche dice, ya que hablamos de que Benjamin es un contemporáneo, ¿sí? Agamben, para explicar qué es lo contemporáneo, cita a Nietzsche. Perdón, ahí me metí esnovismo. Dice, no hay hechos, solo interpretaciones. Por lo cual, volviendo al tema de la ética, me interesa esto porque es muy fácil caer en lecturas éticas. No hay que pensar si está bien o mal. O sea, obviamente hay una cuestión moral que te das cuenta. No, o sea, digamos, hay una cuestión mínima de moral, una mínima moral, que decís, che, hay cosas que no están tan bien. Pero, insisto, la contradicción que sostiene Benjamin es que son dos interpretaciones, una que funda y una que intenta mantenerse y una gana. ¿Sí? Eso es lo que intenta sostener Benjamin. Después, dice, gran criminal, las huelgas. De fundadoras del derecho, creo que no hay ninguna otra, me parece que no. Dice, voy a hablar ahora de las conservadoras de derecho. Yo acá introduje la policía, pero la voy a dejar para el final. Todas las represiones policiales, lo voy a dejar para el final, porque me parece que es la más interesante. Antes de pasar, este tema del fuera de ley, que lo dice Derrida, ¿no? Porque se puede pensar, bueno, el narcotráfico también está fuera de ley. Y fíjense, encima lo dice entre paréntesis, o sea, es una charla la que dio Derrida, se llama Nombre de pila Benjamin, perdón, no dije el título, está dentro del texto Fuerza de Ley. ¿Por qué le pone nombre de pila Benjamin? Suspenso, lo voy a dejar para el final. Encima se pone a hablar de esto y le pone nombre de pila Benjamin en vez de sobre el concepto de justicia en Benjamin, qué sé yo.
No, le pone nombre de pila a Benjamin y se pone a hablar de este texto, en vez de cualquier otro. Pero bueno, voy a dejar para el final por qué decide este título. Volviendo al narcotráfico, dice: es cierto que hoy instituciones cuasi estatales e internacionales tienen un estatuto radical que la del blindaje y representa una amenaza con la que tantos estados no llegan a enfrentarse, sino haciendo alianza con ella y sometiendo a ella, por ejemplo, a sacar provecho con el blanqueo de dinero, por más fija de combate con los medios, ¿no? También hablaba de narcotráfico por acá, no me acuerdo, pero el punto es que dice que el Estado, incluso para sostener esta hipótesis de Benjamin de Estado como conservador de violencia como conservadora de derecho, dice, tranza con el narcotráfico, porque el narcotráfico lo puede abolir al Estado, entonces de algún modo lo tranza para poder persistir. O sea, esta lectura de Derrida que hace es como, che, loco, pará, o sea, no puedo ejercer ningún tipo de juicio de valor ni de resolución, pero cuanto menos es interesante, ¿no? Lo mismo con el blanqueo de divisas en paraísos fiscales, pero bueno. Volviendo. Ahora vamos a hablar de la violencia como conservadora del derecho. Hablamos de violencia fundadora, ahora conservadora. Antes voy a hacer el nexo, me acordé de la última que me faltaba. El derecho a guerra. Esto es re importante, el derecho a guerra me parece violencia fundadora. Derecho a guerra. Ahora les digo por qué es re importante esto para mí. ¿Qué es el derecho? Ya es contradictorio. Tengo el derecho a ejercerte la guerra. ¿Por qué? Porque me hiciste algo injusto. Entonces, el que recibe la guerra dice, me quiere sacar mis bienes, lo interpreta como si fuera un pirata, ¿no? Lo mismo. Sin embargo, el derecho a guerra también está implícita la idea de la paz. Tipo, vengo a traer la democracia, si una cosa así, es el derecho a guerra. Porque con la guerra voy a llegar a la paz, ¿no? Ahora que está en estreno la película de Oppenheimer, me parece re interesante pensar el derecho a guerra. No la vi todavía, no me spoileen, no la vi. Pero, ¿cómo es que mediante un arma de destrucción masiva se genera la paz, no? Y queda ahí latente la idea de que se puede seguir usando para matar personas, pero en nombre de la paz, o sea, ¿no? Esa idea contradictoria, ¿no? Pero también lo que muestra es, en la guerra se ve bien el lugar de los vencidos. Y acá es lo que le interesa a Benjamin, el lugar de los vencidos. Hay vencedores y vencidos. Suponiendo, bueno, igual por más que el que se defiende puede ganar, como puede ser en la guerra de Vietnam, suponiendo que el atacante gana e impone una idea de paz, ¿sí? Campaña del desierto. Cuando pensaba en esto, o sea, me llama a mí personalmente mucho la atención las campañas del desierto, porque seguimos teniendo un tipo que hizo un genocidio, seguimos teniéndolo en un billete. Eso siempre me llamó mucho la atención. Bueno, ¿qué pasa con los vencidos? Aparte que Benjamin dice, no tienen voz y depende de nosotros darle esa entidad, y nosotros somos aquellos que vienen a redimir a esos vencidos. La idea de la redención está constantemente. No la sacan tan barata, obvio que no. Y acá dice, el derecho a guerra, cuando hay vencidos, propone una ley de igual para todos, ley igualitaria. Voy a buscar cómo lo dice Benjamin porque empiezo a usar palabras que denotan su impronta, su interés. ¿Dónde estáis? Transgredir, Tuki. Bueno, básicamente dice que esta idea de igualdad es totalmente siniestra, es hasta demoníaca. Porque proponen una igualdad imposible de sustentar, ¿no? Es una igualdad que algunas personas pueden, pero no todas. ¿Y con quién se mete? ¿Dónde estás? Dice lo siguiente, ahí cita a un
a un poeta o un humorista, para el caso es lo mismo, el cual dice, tanto el pobre como el rico tiene prohibido dormir abajo de un puente. ¿No? Es un acuerdo derecho. ¿Dónde estás? Bueno, ya lo voy a encontrar, ¿no? Me parece muy interesante analizar esta frase de que tanto un rico como un pobre tienen prohibido dormir abajo de un puente. Porque claramente al rico no le importa. Al pobre lo aniquilás, al vencido lo aniquilás, ¿no? Que bueno, yo me acordaba de cuando estuvo debatiendo esa frase de que de aquellas personas que usan los bancos, que es ilegal usar el banco como un monoambiente, tipo, se me vino esa frase cuando leí esto de que tanto los ricos como los pobres no pueden usar un puente, dormir abajo de un puente, ¿no? Y nos pone a nosotros en el lugar de redimir a esos vencidos. Digo, espero que quede claro, ¿no? Porque pensar en el concepto de violencia nos atraviesa a todos. Tanto por una cuestión ética como una cuestión para estar atentos, ¿no? A los usos que hacen de la violencia. Bien, ya dijimos derecho a guerra. Ahora sí me paso a la violencia como conservadora de derecho. A la violencia como conservadora. ¿Qué es la violencia como conservadora? Son aquellos mecanismos de violencia que usa el Estado para conservar su entidad como Estado. Uno de ellos, dice, es la pena de muerte. ¿Qué dice Benjamin? O sea, la pena de muerte, claramente no creo que alguien esté hoy por hoy mirando este video, espero, y que esté de acuerdo. Pero para sostener, insisto, esa contradicción, esa lectura que hace Derrida, que sostiene la contradicción, dice que abolir la pena de muerte muestra la putrefacción del derecho. Usa la palabra putrefacción, las ruinas. Porque en la pena de muerte se garantiza esta violencia por parte del Estado. ¿En qué modo? Como violencia suprema que puede garantizar la vida y la muerte del individuo. Abolirla, dice que para Benjamin, o sea, hace que se muestre la contradicción propia del derecho, ¿no? Porque sería consecuente con el derecho para Benjamin, digamos, prorrogar, no sé cómo se llama, legalizar la pena de muerte. Pero que sea, tipo, che, es un montón. Te da cuenta que hay una contradicción en ese derecho, ¿no? Por otro lado, después de la pena de muerte habla de la policía, pero me interesa también hablar de lo que llama el militarismo o la colimba. En mi traducción aparece como militarismo o la conscripción, creo que es el nombre más concreto, más correcto. ¿Qué es la conscripción? Bueno, la colimba. La colimba para Benjamin dice que también es un modo que tiene el Estado de usar la violencia en tanto conservadora de derecho. Porque ejerce una violencia en los individuos, en función de, dice, explota el servicio militar para garantizar una perpetuación del Estado, garantizar ese uso de fuerzas para el Estado, ¿no? Ahora, y acá Benjamin se pone un poco, no sé, es como irónico. Porque, ¿vieron la frase esa fucking hippie motherfucker? Bueno, dice, sí, hay muchos movimientos en nombre de la libertad que están en desacuerdo con el uso del militarismo, de la colimba. Porque en nombre de la libertad no se debería sustraer la libertad de ningún individuo. ¿Qué es lo que le molesta a Benjamin de esto? O sea, los movimientos liberales respecto a la libertad. De vuelta. Insisto mucho en esto porque a mí me costó entender que la crítica de violencia en tanto no pensada desde sus fines. Porque la libertad supone un fin justo y natural. La idea del libre albedrío, o sea, yo podría hacer con mi libertad lo que quiero. La colimba me restringe la libertad, por lo cual la colimba es mala. Con esto nos estamos olvidando de todo el ejercicio que hace de la violencia al Estado. O sea, es como que
No pensamos en... No se piensa en el ejercicio de la violencia que hace en la colimba el Estado. O en la conscripción, ¿no? Para hacerlo... Y acá también usa la frase del imperativo categórico de Kant. Dice... Porque también se puede pensar, usa a la humanidad, ¿cómo se llama? Usa a la humanidad como un fin y no como un medio. O sea, usa a las personas como un fin y no como un medio. Es un imperativo categórico que decís, sí, acá tiene sentido respecto a la idea de libertad, porque acá las personas son usadas como medios, ¿no? Y esto también es un problema, porque justamente el Estado también dice, se propone en un principio, como en el sentido común, como le sustraigo la capacidad de ejercer violencia a todos los individuos para garantizarme, ¿no? Y sin embargo los usa como... Y sin embargo los usa para... En contra de este imperativo categórico, ¿no? Lo analiza ahí un poquito Benjamin, lo deja medio de lado, pero lo pone ahí como en tensión. Y por último, ahora sí, la policía. La policía. Este tema es como el que más le dedica Benjamin y el que más le dedica Derrida, ¿no? Porque lo pone como un espectro, dice el espectro de la policía fantasmagórico, usa metáforas así del espectro, del fantasma, no sé si hasta espíritu, pero usa todas esas palabras y usa la palabra está obsesionado por, ¿no? Y hace como un juego de palabras en alemán que no me acuerdo exactamente, pero como que se pronuncian parecido, espíritu y obsesión. Pero nada, ¿no? Es como para mantenerlo. ¿Por qué es espectral? Porque es amorfo, dice. La policía muestra esa contradicción del Estado. Esa contradicción del Estado que no puede garantizar su derecho. No puede garantizar el ejercicio del derecho. Entonces usa a la policía para garantizarlo. Pero la policía no solo es conservadora de derecho. Dice, por un lado, sí. Cuando ejercita la policía, primero que no tiene que justificarse. Eso es re interesante porque en la guerra vos tenés que justificar por qué la guerra sería justa, ¿no? En la huelga tenés que justificar por qué es justo ejercer la huelga. Y el Estado tiene que justificar por qué es injusto. En la policía no. La policía no tiene que justificar su accionar violento. ¿Por qué? ¿Y por qué me reprimiste? Flaco, soy policía, dame tu DNI. Se cortó la discusión, ¿no? Primero, número uno, no tiene que justificarse. No se justifica. Por otro lado, está en todos lados, dice Benjamin. Ahora, 1921 no le permite pensar todo el tema de las cámaras de seguridad, toda la tecnología que se usa, pero Derrida sí. Derrida, como es mucho más actual, sí piensa en la figura espectral de la policía. Es que no necesita estar ahí el policía vestido con... ¿Cómo se llama la macana? El palo del policía. Vestido, con casco y para que esté. Puede haber una cámara de seguridad, puede haber micrófonos, ¿no? Y ahí se empieza a hablar Derrida de también cómo la tecnología es una forma de política en los términos espectrales. Se agarra la palabra espectral para mostrar cómo el ejercicio de la policía excede al tipo uniformado, ¿no? Eso es interesante para pensarlo, ¿no? Lo señalo. Por otro lado, está claro que en la moral en general, cuando hablo de moral, estoy hablando justamente de cuando se toma una posición de respecto a bien y mal. El derecho positivo es bastante moral, porque dice, esto está bien, esto está mal. Entonces, si haces lo que está mal, te castigo, ¿no? Y mereces una pena o bla, bla, bla. Ahora, la moral es bastante ambigua, ¿no? Como dije ahora en el imperativo categórico de Kant, que suena hermoso, no usar a las personas como medio, sino como fin. Es raro porque hay un dilema que es el dilema del tranvía, que es justamente una persona que es muy obesa, está caminando por las vías del tren y de repente un tren está por matar a 4 personas, ¿no? Y vos sabés que esa persona gorda
es tan gorda que puede frenar el tren. Me parece que es un ejemplo muy bobo, pero cómo es que puede también admitir matices, justamente este imperativo categórico. Entonces, ¿qué hago? ¿Mato a esta persona para salvar a 4? ¿Qué hago? ¿Una ecuación utilitarista? No, pero esta persona hay que usar como medio y no como fin. Sí, bueno, pero si no lo hago se mueren estas 4. Entonces, mediante una moral utilitarista, debería matar a esta para salvar a más personas, ¿no? Entonces, pero también usando a la persona como un fin. Pero, ¿y se entiende la contradicción? Ahora, hay un montón de contradicciones que no queda tan claro si es lo ilegal o ilegal. En ese punto funda el derecho a la policía. En el punto que no está tan claro. ¿Y en nombre de qué? En nombre de la seguridad. En nombre de la seguridad. Me salió re mal. En nombre de la seguridad. Porque total, no tiene que justificarse. En nombre de la seguridad funda el derecho. Allí donde están medio matices, ¡pum! ¿Viste? Y es un problemón la policía, al final. Porque sí, me defiende, pero también, o sea, a esto, no me acuerdo si lo dice, creo que sí. Recuerdo haberlo leído en Benjamin, tengo ahí un recuerdo difuso. Pero sí sé que lo leí en varios papers que hablan del texto. Que habla de justamente la policía que reprime más a los pobres que a la gente más pudiente, si se quiere, ¿no? Eso no podría dar mucho más cuenta, no, porque no me recuerdo esa cita de Benjamin, pero es interesante pensar al respecto de lo que dije hace un momento de tanto los ricos como los pobres tienen prohibido dormir abajo de un puente, ¿no? Entonces, que aparte no se sabe dónde exactamente está escrito, en el derecho positivo no se puede dormir abajo de un puente, pero si te ven durmiendo abajo de un puente, teóricamente te deberían reprimir. Funda el derecho, ¿no? Espacio público, no sé. ¿Va a nombre de qué? En este sentido, digo, me parece que pido perdón si le pifio a un término jurídico, pero es para señalar cómo es que en nombre de la seguridad se funda el derecho también. Ahora bien, dice Benjamin, ¿hay algún modo de llegar a un acuerdo sin usar la violencia? ¿No? Sí, dice, lo hay. Dice que es mediante la cultura del corazón, usa una frase medio así, la cultura del sentimiento del corazón, que se da en la vida privada. Esta proposición de Benjamin se la podía indagar, ¿no? Porque como dice, las personas tienen alguna idea del amor, está la idea de la amistad, mediante las acciones privadas, se puede llegar a consensos sin necesidad de ejercer la violencia, ¿no? Ahora, también acá, y le llama medios puros, ¿no? Los medios puros son los medios no violentos. ¿No? Ahora, para que haya medios puros, ejemplo, dice, incluso pone la transacción comercial como un medio puro. A ver, tenés una legislatura que te respalda, ¿no? Esta frase me interesa mucho de Nietzsche. Igual también es verdad que Benjamin habla de esto, de los acuerdos, el compromiso le llama. Pero creo que la traducción debería ser más el acuerdo, los acuerdos, ¿no? En el cual ambas partes acuerdan algo, se comprometen en algo y lo ejercen. Ahora, ¿qué dice Nietzsche cuando no está el acuerdo? ¿Qué es lo que habla Nietzsche? Porque es re posible que en el intercambio comercial una de las partes no cumpla. O no te dan el producto o no te dan el dinero. La ley ahí te permite, para Nietzsche, en la genealogía de la moral, ejercer la maldad desinteresada, dice. La maldad desinteresada. O sea, esto lo ven quizás en términos más primitivos, pero te permite usar la violencia
porque no respetó el acuerdo. O sea, incluso hasta en el medio puro se puede ver cómo es que la violencia se puede meter, ¿no? Y hasta incluso habla de cómo es que la violencia en la vida privada se mete, ¿no? Dice la educación, pone, por ejemplo. Esto quizás es un poco más polémico, ¿no? Porque Benjamin dice que entiendo que está de acuerdo con que se puede educar individualmente, por así decirlo, mientras que el derecho para Benjamin es aquel que bueno, puede hacer de algo de lo privado algo público. Capaz el ejemplo de la educación suscita mucho más una interpretación moral. Pero insisto, intenten no hacer interpretaciones morales de decir, está mal, está bien lo que dice Benjamin. Sino, qué interesante cómo es que algo de lo privado se vuelve público. Es más que nada eso me interesa señalar. Ahora, se puede usar, porque el acuerdo es, como dije, la transacción comercial, está en la vida privada. Como que... antes de eso, otra cuestión. El engaño para él, la mentira. La mentira es un medio puro. La mentira, el engaño, es un medio puro también. Porque te puedo mentir, no te ejercí violencia, chau, listo, acordamos, te estafé, listo, quizás en términos de comercial te hice pagar muy caro algo que no valía tanto. O no sé, sí, creo que sería porque si te venden un producto roto, bueno, ahí debería ver qué onda. Pero bueno, no importa, el engaño es posible. Y es más, dice que el derecho romano no penaba el engaño. Los orígenes del derecho, por ejemplo el derecho romano, no penaba el engaño. Porque decía una frase en latín que es algo así como: el derecho está hecho para aquellas personas que están despabiladas. O sea, como si te engañan, es tu culpa. O sea, hacete responsable vos, básicamente. Ahora bien, posteriormente dice que la mentira, el engaño, sí puede ser penado. Pero no es penado por una cuestión moral porque está mal mentir, sino para conservar el derecho, porque aquellas personas que son engañadas, porque la mentira, el engaño, lo falso, se puede hacer una interpretación moral de lo hecho, de eso, no por nada. Nietzsche hace un texto que se llama del bien, de la verdad en su sentido extramoral, como que la verdad está moralizada en algún punto, como lo bueno, mientras que la mentira o lo falso sería lo malo, ¿no? Se puede hacer una interpretación desde que hay un orden respecto a eso. No es por eso que pena el derecho a los mentirosos, a los que estafan, si se quiere, sino para que los que fueron estafados no ejerzan una violencia que puedan romper el derecho, que lo puedan abolir, ¿no? Por eso es que la mentira después se integra al derecho o es penada por el derecho. Eso es lo que dice Benjamin. Ahora bien, volviendo, ¿hay medios puros en la política? Sí, la diplomacia. Está la diplomacia, que igual tampoco le convence a Benjamin, ¿no? Este tema de la diplomacia. Y ahí se pone a hablar de los parlamentos, ¿no? Porque dice que el parlamento se olvida, las sociedades, creo que llaman organizaciones parlamentarias, no me acuerdo cómo se llama esa estructura del Estado. Dice que se olvidan de la violencia, que los fundó una violencia, ¿no? Que fueron fundadas gracias a una violencia. Y por ese olvido terminás haciendo decisiones. Se terminan haciendo decisiones que no confirman, digamos que no satisfacen a nadie. Eso es la lectura de Benjamin, ¿no? Insisto. Ahí se puede hacer quizás una discusión más, porque hay personas que se benefician un montón con lo que dice el Parlamento, otras que no, y demás. En ese sentido, Benjamin sigue manteniendo esa contradicción respecto a las sociedades parlamentarias. Después hay un tema, vuelve a tocar el tema de las huelgas, ¿no? Cuando hace una... Digo por si después les interesa leer el texto. Yo ahora, como ya hablé de las huelgas, voy a ir un poco más a vuelo de pájaro cuando habla de la interpretación de Sorel. Habla con Sorel. O sea, no es que habla, sino que dialoga con un texto de Sorel, que creo que se llama Una reflexión de la violencia o algo así, donde propone dos tipos de huelgas. Hablando de medios puros, ¿no? Está la violencia, la huelga. La huelga revolucionaria. ¿Quién es Sorel antes que nada? La verdad, estuve leyendo
o sea, es un tipo que habló sobre la violencia, leído tanto por Mussolini, por Hitler como por Benjamin. No sé, es raro. No indagué mucho más sobre eso, porque la verdad es que me quería centrar más en Benjamin. Y indagué solamente en esta relación. Pero bueno, si les interesa el texto, se llama así como Reflexiones sobre la violencia, en donde habla de esto. Huelga revolucionaria y la huelga proletaria. La revolucionaria básicamente es aquella revolución que puede destituir al Estado y generar uno nuevo, como la Revolución Francesa. La proletaria para para Sorel es anarquista. Destruye el Estado y chao. Listo. Se acabó. Ahora los proletarios tienen los medios de producción. Por lo cual, como no va a haber una violencia, no se va a generar una nueva violencia, esta es una huelga pura, le llama, un ejercicio de violencia puro, un medio puro. Mientras que este es un medio violento. ¿No? La revolucionaria es violento porque después va a generar un Estado que va a generar violencia, mientras que esta que es anarquista dice que no, porque el Estado teóricamente no va a estar y teóricamente, o sea, no sé exactamente qué pasaría, pero no va a haber una violencia ejercida. Eso es lo que plantea Benjamin. O por lo menos lo que entendí que plantea. También es necesario aclarar eso porque capaz que entendí dice otra cosa, pero insisto, esta es la lectura que yo hice del texto. Ahora, y esta es la parte, me parece que ya no me queda ningún concepto antes de la parte del texto, que donde uno se queda así con cara de ¿qué onda esto? Porque hasta Derrida lo cita. Acá es la parte donde más discusión trajo el texto. O sea, no por todo lo que dije antes, sino esta parte. Que es cuando se pone a hablar, bueno, entonces, ¿en qué se fundamenta el derecho? ¿Cómo fundamenta el derecho su ejercicio? ¿No? Es una pregunta, porque está bien, entiendo el tema de la violencia, entiendo esa cuestión de que una violencia funda y conserva el derecho, que la violencia y el derecho, esto no lo dije, pero lo digo ahora, entiendo que la violencia y el derecho son inseparables, porque mientras que por un lado funda, por el mismo lado te lo conserva. Entonces, no es que existe la violencia como medio, independiente de su fin, siempre están juntos. Perfecto. Ahora, ¿por qué se le sigue haciendo caso al derecho? ¿No? Si pasa por interpretaciones. ¿Qué? Porque aquellos que interpretan que justo lo siguen y los que lo interpretan injusto hacen revolución. ¿No te parece, no le suena tan correcto eso a Benjamin? Porque es difícil justificar, para esta lectura de Benjamin, justificar el derecho. No sé si es que tiene una lectura anarquista, pero sostiene esa duda de, che, ¿por qué? ¿No? Y dice, en última instancia, y esta sí la tengo, esta sí me la marqué, la tengo más al toque. Esta marquita rosa que tengo acá. Ahí está. Dice, nunca la razón es la que legitima que dice, nunca es la razón la que determina la legitimidad de los medios ni de la justicia de sus fines. O sea, no es por un acto racional que la gente no es por un acto racional que la gente se ajusta al derecho. No. Nadie cede racionalmente su individualidad para dársela a un leviatán, como dije al principio con Hobbes. No, nadie. ¿Por qué? Dice, si una es... nunca es la razón la que determina la legitimidad de los medios ni la justicia de los fines, sino una violencia fatídica. Y esta es... Y a esta la determina Dios. ¿Cómo? Dice, ¿qué me perdí? De repente me metes a Dios. O sea, ¿cómo que me metes la figura de Dios acá? Acá de vuelta, no hay que hacer lecturas morales porque uno puede leer Dios, listo, chau, piró este tipo, no me importa más. No. Porque algo característico de Benjamin es justamente el problema del Mesías y su arraigambre más judía, no sé si judeo-cristiana. No me animaría a decir que es judeo-cristiano, pero sí judía. Entonces, ahí dice, voy a hablar de la diferencia entre violencia divina y violencia mesiánica.
acá les pongo mi mano en el corazón y les digo, me costó mucho entenderlo. Voy a tratar de que sea lo más entendible posible, pero puede ser que se me escapen algunas consideraciones respecto al tema, ¿no? De la violencia divina y la violencia mítica, ¿no? Y que, che, loco, no está tan errado. Decís, pero al final habla de Dios, pero no es tan loco lo que dice. Tanto, ¿no? Tenés la violencia mítica versus divina. Acá lo que dice Derrida es, vamos a suponer lo mítico como la violencia de los dioses griegos y divina como la violencia ejercida por el dios judío. ¿Cuál es la mítica? Bueno, voy a poner el ejemplo de Níobe, dice. El mito de Níobe, dice Benjamin. Yo no lo conocía. ¿Qué dice el mito de Níobe? Dice... sí. En Instagram me dice que se ve despejado, pero sí, no sé cómo corregir eso. Pero no, estoy dando la clase por Discord y ahí se ve bien. O sea, te sugiero que vayas a Discord y ahí lo vas a ver piola y con buen audio. Volviendo al mito de Níobe. ¿Qué dice el mito de Níobe? Níobe era una mujer. Acá bajamos un cambio, me parece que venía muy concepto tras concepto, ahora viene un cuentito. Níobe era una mujer, creo que era la reina, la emperatriz de Tebas. Era un cargo jerárquico alto, creo que era en Tebas, no importa ahora la ciudad. El punto es que Níobe tenía 7 hijos y 7 hijas. Las hijas de las más hermosas que se les puede ocurrir y hijos de los más fuertes, también bellos, valientes, todo lo que se les ocurra, eran esos pibes. Entonces, decía, se vanagloriaba de su prole, de sus hijos. Entonces hubo una ceremonia que se le hacía a Apolo, primero a Apolo y después a Artemisa. O hay gente que la junta es hace una ceremonia a Apolo y Artemisa. Para el punto de Benjamin, la verdad no me importa mucho. En la cual se vanagloriaba a Apolo y Artemisa. Y se le hacía tributo, qué sé yo. Buah. Y interrumpe Níobe y le dice, o Níobe, no sé cómo se pronuncia, vamos a hacer Níobe, me suena más lindo. Y dice, no, ustedes tienen que adorarme a mí porque Apolo y Artemisa tienen solo 2 hijes. Y en cambio yo tengo los hijos e hijas más hermosos de toda Grecia, de todo el mundo, porque fíjate lo que son, aguante mis hijos, etc. Claramente esto a los dioses no les gustó nada, en absoluto. ¿Qué hace Apolo y Artemisa? ¡Pum! Les mata a todos los hijos. Sanguinariamente. A punta de flechas. Creo que era con flechas que lo mataba Apolo. Creo que decía, pero lo importante es lo sangriento. Eso creo que claro que fue una muerte sangrienta. Mito de Níobe. Le matan a los hijos. A les hijes, perdón. Porque primero mata a los hijos y después a las hijas. Sí. Bien. Ahora, acá me hice un cuadro sinóptico porque empieza a como ir y venir desde el mito de Níobe y lo que ahora les voy a explicar de... el castigo a Coré, que es un pasaje bíblico. Acá está. Entonces, por un lado tenemos la violencia mítica que al matar a los hijos derrama sangre, sangrienta. Es sangrienta. Vos decís, si la que se mandó la macana fue Níobe, ¿no? ¿Por qué no mataron a Níobe? Porque mataron a todos sus hijos y a Níobe no. Para dejarle la culpa. Culpabiliza. Culpabiliza. Exige un sacrificio, le agrega Benjamin. Pero sacrificio de sangre, ¿no? ¿Por qué sangrienta? Ahora voy a explicar por qué es importante la sangre acá.
sacrificio. Ok, como te portaste digamos, como te portaste así, narcisísticamente me sale la palabra, pero... Sí, como no fuiste humilde, si se quiere, el antónimo de humilde, mereces, exijo el sacrificio de tus hijos para culpabilizarte. Exige sacrificio y, o sea, establece límites, fundamentalmente, y que es lo que pone Benjamin, funda el derecho. Es una violencia fundante. Funda el derecho. ¿Por qué? Y antes de que sea vanidosa Níobe, no existía ese derecho, si se quiere. No estaba estipulado por a saber quién, por los dioses o por quien fuera, que no se tiene que ser vanidoso. Y acá dice como que fue castigada por una obra del destino. O sea, es como si no supiese que iba a pasar, pero le pasó. No se podía enterar de antemano. ¿No? Entonces funda el derecho. Porque no estaba antes esta ley, dice Benjamin. Exige sangre, por lo cual no le importa la vida. La sangre es símbolo de vida. Símbolo de la vida. ¿No? A diferencia de la otra, ¿no? La otra violencia que es la violencia divina. Esta es mítica. Mito de Níobe y ahora la violencia divina. No sé, pasaje bíblico, pasaje de Coré lo voy a poner. Porque no sé si está bien dicho mito de Coré. ¿Quién era Coré? Bueno, lo que estuve buscando es en el libro del Éxodo, o sea, estaba Moisés, Coré y uno que era Aarón, creo que se llamaba, o sea, con acento en la O. Estaban caminando por el desierto y resulta que de tanto caminar empiezan o sea, no Moisés, sino Coré, empieza a dudar de que Moisés sea el Mesías. Y le dice a nuestro pueblo, que eran los libios, ahora les digo exactamente el nombre, a nuestro pueblo eso es un chanta al final, no, la verdad que no, no te creo nada que vos nos vas a llevar a la tierra prometida. Acá está, el castigo de Yahvé a Coré. Bien. ¿Está? Sí. Les leo lo que dice acá. Coré y sus rebeldes, como les digo, no empiezan a descreer de Dios. Dice, Moisés le dice, che, pero pará, yo te juro que sí, o sea, Dios me lo dijo, qué sé yo. Bueno, no te creo, no te creo. Bueno, dice que si Dios efectivamente existe, que me trague la tierra. Y lo tragó la tierra. Bueno, pum, se cayó. Y lo tragó la tierra. Pero no hubo sangre. Solamente los tragó la tierra y todo el pueblo de Coré, que eran los... Quiero saber si eran los libios. Ya les voy a confirmar. ¿Dónde están de 4? Golpear privilegiados. No se anuncia. Como que dice, bueno, no es que es interesante eso que no se anuncia, solo, digamos, aparece y los traga a la tierra. Sí, les sugiero que después lo busquen. Si recuerdo cómo se llamaban este pueblo, que no era el pueblo judío, era otro pueblo. Bueno, se los diré, pero el punto es ese, no derrama sangre. Es más, el pasaje bíblico continúa y dice que la gente murió, entiendo que quemada, no dice quemada, me acordé quemada. Y la gente de Israel, junto con Moisés, dijo, che, para ver si se abre la tierra y me matan a mí también. Y se van todos corriendo. Y lo dejan solos. Acá es donde empiezo a dejar de entender un par de cosas, ¿no? Pero voy a, insisto, a situar esto. Dice, la violencia divina dice que, a diferencia de la mítica, destruye los límites, ¿no? No es que funda un derecho, es como que excede a lo humano hasta un punto. Ahora voy a hablar de una cuestión respecto a la violencia divina, que siempre Benjamin va a estar, entiendo yo, más del lado de la violencia divina que de la violencia mítica,
Porque habla como mal del mito, lo bardea y dice no, porque funda el derecho y eso haría que después otra violencia mítica le gane y funde otro derecho y hace un ciclo sin fin. Bueno, esta de un golpe, pum, destruye los límites, absuelve, dice, absuelve, por otro lado, no derrama sangre, bueno, absuelve en vez de culpabilizar. O sea, no es que exige un sacrificio, dice, acepta sacrificio. No es como acá que dice, ay, no, Níobe, no, vos estuviste haciéndote la vanidosa, ahora exijo que matar a tus hijos. No, acá, pum, de un golpe, chao, a otra cosa. O sea, es un poco así. Y dice, pero no es que tampoco funda el derecho, dice que están los mandamientos, el no matarás, ¿no? Están los matarás en los mandamientos. A ver si bueno, no derrama sangre, ya lo dije. Destruye, bueno, sí, no hay mucho más después de esto. Dice, están los mandamientos en no matarás. Pero es un error pensar que el no matarás merece juzga. Este pasaje de Coré no es un juzgar a alguien. O sea, lo puedo interpretar que sí, no les digo que no. O sea, yo también, lo que me cuesta entender es, esta, así posta, porque no, es la parte me parece más difícil del texto. Quizás no sé porque no conozco mucho la Biblia o demás. Pero dice que el no matarás, no juzga. Es un mandamiento que tienen que hacer las personas, que las hace en su privacidad o en su comunidad, pero no hay un juicio al respecto. Porque no matarás, ¿en qué momento? Está la legítima defensa, ¿no? Se puede pensar el ejercicio de la legítima defensa en relación al no matarás. Pero queda en el criterio de cada persona. Hay personas que dicen, bueno, no matarás a menos que pase esto. Depende de la interpretación que se haga de ese mandamiento. Pero siempre la justicia está como, se la entiendo por lo que dice Derrida, esto no lo dice Benjamin. Se escapa de las manos del humano. Se le escapa. Esta violencia mítica, Derrida la entiende más humana. Esta no. Por eso Benjamin en algún punto se pone más en este lugar. Y dice, termina el texto hablando de hacer una verdadera crítica de la violencia, merece hacer una historia de su filosofía. Volviendo al principio que hablé de la historia de la filosofía del derecho para Benjamin es una lucha entre violencias, en la cual, mientras que un Estado, una violencia del Estado jurídico, se intenta conservar, hay una violencia fuera de la ley que intenta destruirla, y en esa contradicción sale un vencedor y un vencido, ¿no? Y que no hay que justamente caer en la casuística de los fines, o sea, de los fines. Por ejemplo, en este caso, ¿obré bien en haber usado esta violencia? Y a ver qué dice. Bueno, entonces está bien. Ya cuando se piensa en está bien o está mal, ya deja de ser ética, porque también dije al principio, pensar la historia de la filosofía, de hacer una crítica de la violencia entendida como Gewalt, es decir, como violencia del Estado, de la fuerza de ley, etcétera. Es ético por un lado porque le estamos dando voz a aquellos que fueron vencidos, y por otro porque no se cae en la moral, no se cae en decir que esté bien o que esté mal usar esta violencia o la otra, ¿no? Y por último dice, y acá cierra el texto así, y es interesante cómo lo traduce, y lo dejo abierto el final. Ahí está. Dice, esta perniciosa toda violencia mítica, la violencia divina, la violencia divina, que es insignia y sello, nunca es medio de ejecución sagrada, puede llamarse la reinante. Reinante en alemán es Waltende. Lo voy a escribir acá, bueno, lo borro esto, que es el final del texto. La palabra Waltende, con W. ¿Y qué es lo que lee Derrida? Ah, es Walter. Tipo, Waltende, está firmando con su nombre. Por eso a su texto a su conferencia le puso nombre de pila Benjamin.
porque termina firmando con su propio nombre. Pero no es él, es otro, es Dios. Entonces firma con su nombre, pero que es un otro. Y hace todo un juego ahí de Derrida que, o sea, no tuve tiempo de trabajarlo tanto. Pero si les interesa, está en el texto que les sugiero de Nombre de pila Benjamin. Benjamin. Porque habla de toda la cuestión de justicia y termina firmando con su propio nombre. Pero es un nombre de otro, porque habla de justicia divina, habla de Dios. Y bueno, nada, sigue un poco más el texto de Derrida, pero lo que hace Derrida es agarrar las cuestiones de Benjamin y mostrar cómo es que está ese gesto de constructor de Benjamin, porque sostiene las contradicciones, no resuelve nunca. Eso es inquietante un poco en el texto, porque está constantemente... Sí, esto está todo muy lindo, pero también está esto, chau, puma, otra cosa. Y también es lo que intenté mostrarle un poco en la clase o en la charla. ¿Cómo es que Benjamin se la empeña por mantener la contradicción por un fin ético, para no caer en la moralidad de los fines, de está bien o está mal, ¿sí? Porque caer en la moralidad de los fines hace que perdamos de cuenta la crítica de la violencia. Y la crítica de la violencia es, para Benjamin, también relación con el Mesías, con darle la palabra a aquellos que no la tuvieron. Vuelvo a citar el final de la sexta tesis de la filosofía de la historia de Benjamin, para mostrar esta relación con los vencedores y vencidos. Siempre que leo esta frase me llama mucho la atención. No era la 6. Era... ya les digo. Porque era cortita. ¿Dónde estás? Ay. Buah. Ay, Dios. ¿Cómo se llama esta música de ascensor mientras tanto? Sí, a las 6, pará. No. Bueno, justo al principio la encontré rapidísimo y ahora no. Bueno, se la cito de memoria. Ni los muertos van a estar salvados cuando venza el enemigo. Y el enemigo no ha dejado de vencer, ¿no? ¿Qué significa esto? Que depende del vencedor, ¿no? La interpretación que haga de sus vencidos. Por lo cual es un gesto ético darle palabra a aquellas personas vencidas, porque la historia se las tragó, ¿no? Y bueno, me gustaría cerrar con eso. No tengo mucho más para decir. Espero que les haya interesado el texto. O sea, vieron que a Walter Benjamin lo tengo en 5000 cosas distintas. Está en mi perfil de Instagram, lo tengo en el cafecito, lo tengo en un montón de lados, en el mail. Bueno, nada, a mí la figura de Walter Benjamin, siempre me llamó mucho la atención por estas cuestiones que decís, che, loco, ¿cómo que te mete la violencia divina mesiánica en esto? Y después tiene un sentido, ¿no? Perdón, quizás no quedó muy claro la violencia mítica. Yo me acordaba de la película esta Full Metal Jacket, cuando creo que era Copo de Nieve, el gordito, el que actúa del gordo, que no le gusta al general. Qué tonto, está buscando en otro... Sí, acá está, bien. Ahora lo voy a leer, porque estaba buscando en otro texto. Cuando el gordito en un momento agarra y se pone a comer donas, creo que era. Se pone a comer donas, y entonces ¿qué hace? El militar, bueno, por culpa de él, todos van a hacer flexiones de brazo, creo que era. Y se queda el gordito ahí comiendo donas. Claro, o sea, exige un sacrificio, la violencia mítica, ¿no? Me parece que puede ser un ejemplo de esta escena de Full Metal Jacket o Chaqueta Metálica. Mientras que la persona queda como culpabilizada sin ser juzgada. O sea, sí es juzgada, pero el juicio se lo come todos sus amigos, ¿no? Y bueno, nada, también problematizar la idea de, che, pero al final ¿en qué se basa la justicia si está tan corrompida? Dice Benjamin. Así que bueno, si les gustó la charla, me dejan en sus comentarios, o si quieren, yo hablé derecho y parejo, o sea, perdón, si no, quizás no dé mucho lugar a hablar. Capaz es raro decirlo al final, pero nada, si quieren decir algo, comentar lo que quieran, el momento es ahora, puede haber sido antes, nada, algo que
Nada, en general en las clases, o sea, permito siempre que hablen en el momento que quieran. O sea, si bien medio como que estuve tirando definición, concepto, nada, entiendo que es un texto que me parece muy actual, por más que sea de 1921, que nos permite pensar el concepto de violencia. Por mi parte, no tengo mucho más que decir. Voy a dejar unos minutos por si alguien quiere decir algo. Las últimas palabras finales. Ya que ordeno mi escritorio. Y si no, los despido para una nueva oportunidad. Voy a cortar la transmisión. Bueno, les mando un abrazo grande y que anden bien y nos vemos prontamente. Voy a cortar acá. Tuki. Ya corté Instagram, ahora voy a cortar acá.